Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases del curso de programación lógica y funcional. Y hoy toca ver el tema de compresión de listas. También en inglés list compression. ¿Qué es la compresión de listas? Pertenece al subtema de listas en general en programación lógica. Y también tiene que ver con el hecho de cómo manejan las listas los lenguajes funcionales. En un lenguaje funcional, completamente funcional o funcional impuro, las listas en realidad son eso, listas enlazadas, no son arreglos. Sí hay una diferencia entre un arreglo, un vector y una lista. Para el caso de Python, Python los maneja de la misma forma. Sin embargo, cuando nosotros hacemos algunos métodos recursivos que trabajan sobre listas, tienen la desventaja que tienden a gastar mucha memoria. Esto es porque cada iteración crea una nueva versión de la lista Python. Esto no sucede en los lenguajes funcionales, dado que, como es una lista enlazada, lo único que sucede es que va recorriendo de alguna manera los punteros a donde están cada uno de los elementos. Para solventar esto, tanto en lenguajes funcionales que no son tan eficientes con las listas, o en el caso de Python y también el de JavaScript, creo que JavaScript no lo tiene. No lo tiene. Se incorpora el método o la mecánica de hacer compresión de listas. ¿Y cómo funciona esto? Bien, vamos a suponer, voy a colocar tantito la consola. Vamos a suponer que yo tengo una lista L que va a tener los elementos 1, 2 y 3. Y vamos a suponer que yo quiero obtener una lista que eleve al cuadrado cada uno de esos elementos. ¿Cómo le hago? Podría ser una función recursiva que checara dato por dato y que lo elevara al cuadrado. Eso es válido, pero hay una manera un poco más sencilla en el caso de Python y algunos lenguajes funcionales para trabajar esto. Una compresión de listas sería lo ideal. Voy a colocar así que va a ser mi lista resultado. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir unos corchetes. Dentro de ese corchete yo voy a decir que una variable que aún no he definido la voy a multiplicar por sí misma, porque quiero que se eleve al cuadrado. Luego voy a colocar el ciclo for. Este no es un ciclo for común como regularmente lo trabajamos. Sería correspondientemente a un ciclo for each. La variable que antes había requerido, en este caso A, la instrucción in, y luego la lista que yo quiero trabajar. De tal manera que yo voy a tener aquí un valor o valores for una variable que puede ser esta de acá o puede ser otra, ya les diré qué casos puede ser otra, el operador in y la lista que deseo procesar. Y le doy enter. Si yo imprimo esto, nada más voy a colocar así, van a notar que cada componente ha sido elevado al cuadrado. Entonces, esa es una manera muy sencilla de trabajar con listas. La compresión de listas, así se le llama, es a este tipo de estructuras. Sin embargo, no nada más me sirve para iterar una sola lista. También puedo iterar varias listas, de tal manera que yo pueda acomodar las cosas de diferente manera. Por ejemplo, yo puedo tener M, que va a ser igual a la lista con 7, 8 y 9. Voy a colocar a R y voy a crear una nueva compresión de listas. Y lo que yo quiero es que me guarde la lista con las combinaciones de las dos listas anteriores. Es decir, yo quiero que se combine la lista L con los elementos de la lista L con los elementos de la lista M. Entonces voy a colocar L minúscula M. Y voy a colocar ahora cada for, un for por cada una de las variables. Primero el for para la primera, la L. Y luego otro for para la M en M mayúscula. Presionamos enter y ahora tenemos en R las combinaciones. Si lo notan, tengo 1 con 7,
luego tengo 1,8, 1,9, luego 2,7, 2,8, 2,9 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo quiero que sea en un orden diferente? Bueno, podría, por ejemplo, alterar y que primero sea la M y luego la L. Que tengo ahora de valores, pues 1,7, 2,7, 3,7, 1,8, 2,8, 3,8, 1,9, 2,9 y 3,9. Notan que sí cambia el cómo coloquemos cada uno de esos for. Ahora, también podríamos, voy a regresarme a la primera, que es esta, cambiar simplemente el orden de cómo queremos que aparezcan las variables, M y L. Y si bien sigue siendo muy parecido a la de acá, simplemente lo único que hicimos fue cambiar el orden. Donde estaba el 8, ahora está el 1. Y donde estaba el 1, ahora está el 8. Y así sucesivamente. Mismo caso, en el anterior puedo alterar el orden para que primero sea la M y luego sea la L. Y ya está. Es una manera en la cual podemos combinar precisamente las listas entre sí. Puedo hacerlo con 2 listas, puedo hacerlo con 3 listas. Pero también podría hacer alguna operación con los elementos. Por ejemplo, yo quiero que se multipliquen los elementos entre sí, M y L. Y ahora tengo la lista con la multiplicación de cada uno de los elementos. Las compresiones de lista también me permiten, por ejemplo, filtrar. Vamos a suponer que de la lista R anterior yo quiero filtrar todos los elementos que sean pares. Bien, yo puedo tener una lista T que va a tener la compresión de listas por cada elemento R por R dentro de R mayúscula si y solo si el elemento R módulo de 2 es igual que 0. Checamos a T y vamos a notar que ahora tenemos únicamente los elementos que son pares. Si yo no quiero los pares, pues le pongo diferente de 0. Y ahora T tiene todos los elementos que son impares. Yo puedo realizar filtrados rápidos. ¿Qué pasa si quiero filtrar por más de una cosa? Por ejemplo, tenemos ahí a 7. Yo quiero filtrar aquellos que sean pares y que sean múltiplos de 7. Ok, vamos a ponerlo así. Voy a extraer todos los elementos de R que sean pares y que no sean elementos divisibles de 7. Yo puedo colocar otro if y colocar R módulo de 7 igual a 0. Y ahí tenemos que nada más es el 14. Bueno, ahí lo hice mal porque quedamos que eran los que no eran divisibles de 7, entonces sería diferente de 7. Y nada más nos quedan estos. Aunque también podríamos haber colocado simple y sencillamente algunos paréntesis. Y el operador AND. Y podía obtener los mismos resultados. Son maneras en las que puedo manejar la compresión de listas. Ahora, ¿para qué otra cosa más? Pues yo podría definir una función. Por ejemplo, vamos a ponerle fun. Vamos a hacerlo en el código para que se vea un poco más. Vamos a definir una función que va a recibir a dos valores A y B y que me va a retornar la multiplicación de los dos valores entre su suma.
Coloco paréntesis para hacer lo más explícito posible en el orden de mis operaciones. Y ya está. Entonces yo tengo estos dos pares de datos y yo los quiero trabajar o los quiero evaluar. Bien, puedo ocupar una lista. Voy a ocupar de nuevo. Necesitamos una lista de dobles. Voy a ocupar esta. Bueno, me va a dar un poquito de lata. Mejor voy a crear una nueva lista. Voy a definir la lista L, pero ahora con una lista de listas. Dentro voy a tener al valor de 1,2, 3,4, 4,5. Y lo que voy a hacer es aplicar la compresión de listas a esta lista aplicando esta función. Entonces voy a colocar font y aquí para la compresión de listas sí les puedo permitir que ocupen los corchetes para especificar posiciones. Entonces voy a colocar al elemento E corchete posición 0 para cargar el valor de A y al elemento E corchete posición 1. Repito, esto de colocar las posiciones solo lo voy a permitir para este curso en la compresión de listas. Para cualquier otra función ya saben que tienen que sacar el resto de la lista. Simplemente aquí estoy dando un ejemplo. Por cada elemento E dentro de L. Ahí lo que estoy haciendo es que voy a recorrer esta lista por cada uno de esos elementos y los valores los estoy pasando a una función. Ahora, como esta es una lista de listas, una matriz, si lo quieren ver así, va a tomar la posición 1 y la posición 0 y la posición 1 para ejecutarlos como parámetros de la función. Vamos a ver qué sucede. Voy a colocar aquí un print y vamos a ejecutar este código. Y ahí tenemos parte de los resultados. ¿Por qué me salen solamente 3 resultados? Porque solamente tengo 3 listas dentro de mi lista. Entonces también puedo usarla para ejecutar funciones de 2, aunque también funciona para aquellas funciones que trabajan con un solo elemento. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a volver a ejecutar esta porque quiero ver unos datos. Vamos a, por ejemplo, a sumarle a cada uno de los valores el valor de 1 y luego lo voy a convertir en entero. ¿Para qué? Para que quede un número un poquito más grande. Entonces, también lo puedo multiplicar por 10. Voy a crear esa función def font2 que va a recibir solamente un elemento, el elemento E. Y me vas a retornar a ese elemento multiplicado por 10 y quiero que me lo devuelvas como un número entero. Entonces vamos a aplicar esa compresión de listas. Voy a tener la lista S por cada elemento E en R. Bueno, voy a colocar R minúscula en R mayúscula. Quiero que mandes a llamar a font2 con parámetro de E. Y luego quiero que imprimas a S. Entonces lo que está haciendo esta función es multiplicar los valores decimales que tenemos aquí, que son 3, por 10. Y luego me va a devolver la parte entera. Vamos a ver cómo funciona. Ups, me dice que E no está definido. Y la razón es que, en efecto, no está definido. Aquí tendría que ser R. Volvemos a ejecutar. Nos da 6, 17 y 22. Y si lo piensan, si multiplicamos esto por 10, nos da 22. Bueno, nos debería de dar 22. Tal vez necesite checar un poquito. Nada más se recorre el signo decimal una posición. Sí, está bien.
Sería 22.22, 17.14 y aquí sería 6.66. Como después estoy sacando únicamente la parte entera, me va a quedar 16, 11 y... Perdón, 16, 6, 17 y 22. Ya no sé contar. Ahora, estas son algunas de las aplicaciones que podemos hacer dentro de la compresión de listas. Otra cosa que podríamos realizar es también evaluar en torno a una función para filtrado. Por ejemplo, ahorita nos quedamos con que es 6, 17 y 22. Vamos a dejar únicamente los números que sean divisibles por 3 y por 2. Voy a definir div 2 y 3. Entonces va a recibir un número n y este va a tener la peculiaridad que me va a retornar un booleano. Voy a retornar si n módulo de 2 es igual que 0 y n módulo de 3 es igual que 0. Ahora, como yo voy a filtrar, para hacer ese filtrado, vamos a usar a t, yo debo de asegurarme de llamar la función en el if de la comparación. Entonces yo voy a colocar aquí a div 2.3 y le voy a pasar como parámetro a r. Vamos a imprimir el resultado con un print temp y ya está. Wow. Donde n sea módulo de 2, retórname que sea módulo de 2 y que sea módulo de 3. Ahí hay algo interesante. Es que no le pasé la lista correcta, tendría que haberle pasado a S. S y S. A volver a ejecutar. Y ahora sí, nada más es el 6 el que cumple. Porque 6 es múltiplo de 2 y múltiplo de 3 al mismo tiempo. 22 es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 6. Y 17, si mi memoria no me falla, es número primo, así que es en menos. Entonces, también podemos usar las funciones si nos retornan un booleano para hacer filtrado. Finalmente, lo único que ahorita nos quedaría por verificar es con dos listas que otros elementos podamos hacer. Por ejemplo, yo puedo tener la lista Q. Voy a colocar una lista sencilla que va a ser 4, 5 y 6. Y luego voy a tener la lista W, que va a ser, vamos a colocarle 3, 6 y 9. Tenemos dos listas. Ahora, puedo hacer algunas compresiones de listas con estructuras peculiares. Por ejemplo, yo puedo tener una compresión de lista dentro de otra compresión de lista. Para este caso lo que hago es colocar los dos corchetes separados así para poderme guiar. Entonces yo voy a tener una primera compresión de listas donde tengo el elemento E multiplicado o elevado al cubo por cada elemento E dentro de Q. Entonces de esto me va a generar una lista. Vamos a hacer este primero. Esto va a generar una lista con los elementos de Q elevados al cubo. Aquí debería de ser E. Perdón.
Y luego yo puedo iterar esa lista con la letra, voy a usar K. Y en lugar de colocarle otra lista, voy a colocar la compresión de listas donde yo estaba trabajando. Y a esa le voy a hacer, por ejemplo, que se divida todo entre 2. A ver qué sucede. Y luego voy a imprimir a P. Sé que no he utilizado la lista W, pero quiero que primero entiendan cómo funciona esta parte. Entonces voy a ejecutar. Y me dice que tengo una sintaxis inválida. Y es normal porque no le dije qué letra iba a estar trabajando. K. Entonces voy a ejecutar de nuevo. Y tenemos estos resultados. ¿Sale? Entonces lo primero que yo tengo es una compresión de listas que me eleva al cuadrado todos los elementos de Q. Y luego tengo una segunda compresión de listas sobre los resultados de la última compresión de listas. Los cual divide todos los datos entre 2. Pero puedo hacer cosas incluso un poquito más locas. Yo puedo tener eso y dentro crear una nueva lista que me incluya a Y. Y Y va a estar en función puse Y mayúscula y R minúscula aquí por cada elemento Y en W. Lo ejecuto y ahora tenemos que no imprimí ningún resultado, así que no vimos nada. Vamos a pegar y lo volvemos a ejecutar. Y ahí está. Entonces yo puedo hacer varias organizaciones con mis compresiones de listas. ¿Sale? Bien, yo sé que hay muchas combinaciones, algunas parecerán útiles, otras parecerán simplemente como curiosidades, pero ya en determinado momento puede servir más una u otra. Bien, hasta aquí le vamos a dejar con este tema. No está muy complicado, pero a veces sí es necesario hacer algunos ejercicios. Y sin más por el momento, hasta luego.